Esto, conociste un bumpy, lo conociste en una clase, te presentaron a un bumpy y tú dices, ese bumpy está duro, lo quiero para mí. Lo conocen, empiezan a janguear. Se van y se dan las beers. Cuando está en el carro te llama, te envía fotos de su mamá y su perrito. Tú estás como que, este bumpy está revelando datos importantes de su vida, enviándome fotos de sus seres queridos, allegados. El bumpy te llama, el bumpy te habla de sus hombres, de las cosas que están pasando, de los tipos que son unos cabrones, de los tipos que no sirven. Y tú como que, bumpy, yo te estoy escuchando, bumpy, yo estoy aquí. Yo estoy aquí para ti, yo soy tu paño de lágrimas, soy la fuerza, la roca, el apoyo. Y a ti te gusta porque el bumpy te está procurando, o sea, tú sabes, el bumpy que procura es un bumpy que quiere, ¿sabes? Eso lo dice Edman, si te busca es que le gusta. Y tú como que, oh yeah. Y tú le consigues el coraje para decirle finalmente al bumpy, bumpy, es tiempo de que tú dejes al hombre ese y que tú vengas con alguien de verdad que te sabe valorar, bumpy. Estoy para ti como elefante al maní. Y el bumpy te dice, no, mano, es que tú eres mi amigo. Se te derritió el limber. Se te cayó la manguera. Te embarraste. Te churreteaste. Te orinaste encima. Caíste en el flaneo. Flaneaste, mi santo. Entraste al point of no return, al friendzone. Caíste. ¿Tú sabes por qué? Porque si te da el llanto, no te da el canto. Si te da el llanto, no te da el canto, mi santo. Mi santo, pero ¿por qué te pusiste a ser el chico sensible? ¿Pero por qué no le dejaste un poco de misterio? ¿Pero por qué no fuiste un poquito cabrón? Papi, flaneaste, resbalaste en la cascarina. Te cogieron con los pantalones para abajo, con los calzoncillos, con la chilla de goma, mi santo. Te embocaste, chamaquito embocado. La cabeza el pescado de Meguita, vamos, bro. No puedo, mi santo. Es que papo, te embarraste, de verdad. Es que te lo dije, te zumbaste. Bienvenidos al último episodio del 2019. ¿Y quién mejor que acompañarme para este final del 2019 no es? Porque estoy aquí ya adelantándome, es el 2018, gente. Edman, mi rey, mi santo. Pero no vamos a ir con él todavía. Espérense, esténse quietos, chicos. ¿Qué va a pensar la gente nueva que está escuchando este podcast? ¿Que soy así bien al garete y estoy improvisando el intro? No, así no es. A seguir con los auspiciadores y con los patrocinadores de este fabuloso podcast Café en Mano. Gracias a Antojo Boricua, a los que tienen mis antojos de Puerto Rico al día. Gente, si tú vives en la diáspora y tú necesitas antojos de Puerto Rico para sentirte con esos dos pies firmes en la tierra, aunque no estés en Puerto Rico, y sentir la arena entre tus dedos, antojoboricuapr.com. Con el código Café en Mano te dan un 10% de descuento. También Puerto Blanco PR, los que me hacen mirarme al espejo y subirme al próximo nivel de narcisismo. PuertoBlancoPR.com. Con el código Café en Mano chequen sus camisas para hombres y para mujeres. Y ahora, para despedir el año, que estamos a finales de diciembre, estamos en unos días, aprovecha, 10% de descuento vamos. ¿Qué esperas? Y pues, por último, los que me hacen evolucionar, los que no me hacen quedar como un mono, un simio, sin saber evolucionar a un poquito más allá de lo normal y tener conversaciones con gente bien inteligente como la que me acompaña hoy. audibletrial.com/café en mano. Te doy un libro gratis, te regalo el libro que tú quieras. Y 30 días de la aplicación. Si no, entra a links.donjuandelcampo.com y ahí puedes ver y escoger el libro, bajar la aplicación, libre de costo. Es más, puedes tratarlo por 30 días, quedarte con el libro y no seguir pagar la mensualidad. Buenísimo. Aprovecha, coge el libro que tú quieras. Sobre más de 180,000 títulos en inglés y en español de cualquier tema. Hoy me acompaña Edman. Me acompaña Silvino Edward. Silvino Edward es una sensación de Twitter que en los últimos meses cogió un auge exagerado con lo de mi Bumpy, con lo de Señor Gallo, con lo de Milquita. Bueno, un montón de cosas, un montón de videos bien graciosos. Y pues me llamó la atención porque me encantó cómo este chamaco se estaba
proyectando. Y pues me doy cuenta también que tiene una compañía que se llama Starving Artists. Después de hacer el research, también me di cuenta que escuché un podcast hace mucho tiempo. Y también me doy cuenta en este podcast que es abogado. So que imagínate cuán buena está esta conversación. Pero para no yo no seguir hablando mierda como siempre, voy a dejarle ahora, vamos a empezar esta pendejada. Y pues, a empezar esta pendejada. Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano. A escuchar este podcast que está bien duro. Estás escuchando Café en Mano. Así que vamos para adelante. Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Edman, bienvenido a Café en Mano Podcast. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las que son? Relax and Tony aquí. Gracias por tenerme. Claro, mano. Te estaba diciendo que me crucé contigo por Twitter hace unos días atrás. Me cruzaste, no sé quién le dio retweet y me jugué con todo tu contenido. El primer contenido que vi fue del Bumpy. Y yo dije, no puede ser. Cabrón, muerto la risa. Pero... Ajá, cuéntanos, ¿quién es Silvino? O sea, también me di cuenta que a mí siempre me han tripeado los podcasts y sé que saliste en el podcast de Ángel, de Dulce Compañía, que estuvo aquí también en este podcast, y de Paul Starving Artists, ¿correcto? Eso es correcto. Pues, pero ajá, cuéntanos, ¿quién es Silvino o Edman? Como, no sé cómo tú quieres que te digan, no sé cómo te dicen, cómo tú te identificas, ¿es tu alter ego? ¿Qué es todo esto? Pues Edman es un personaje. Edman es un personaje que nace de mí, Silvino Edward, ese es quien yo soy. Okay. Y Edman es, pues, una manera de yo no ser tan serio conmigo mismo y pues gufiarme la vida y las observaciones que hago, ya sea de motivación, ya sea de relaciones, gufeo en general. Una manera, hermano, también de uno poder ser creativo sin necesariamente encajonarse en una categoría. Claro. Así es como yo lo veo. Claro. Yo toda la vida me he desenvuelto en distintas artes, tú sabes, de chamaquitos en high school, cuando mi hermano y yo estábamos dirigiendo y produciendo los pep rally. Qué duro. Que, ¿sabes? Eso tiene un componente. Tan chamaquito, loco. Produciendo y componiendo todos los pep rallies de la high. Bueno, nosotros, en ese caso en particular, a mi hermano gemelo Skeptic y a mí, se nos encomendó producir el pep rally de nuestra clase. Claro. Cada clase hace su propio pep rally. Okay, y la clase graduanda de ese año, pues, tiene el deber antes de los torneos de hacer un pep rally. Y la clase de nosotros, que eran como 128 estudiantes, fue bastante unánime. Fue como que, ok, John y Eduardo, los gemelos, dale, vamos, hagan algo. Porque para ese entonces ya nosotros habíamos hecho todo high school, mano, desde séptimo grado. Mi hermano y yo hemos estado corriendo con la cámara, haciendo shows, como que nosotros hicimos una parodia de la Comay, pero de los chismes de las escuelas, así como que de nuestra comunidad, de los corillos de las distintas escuelas, tú sabes, y la gente se reunía en las casas a ver el DVD de la Julay, como le llamábamos. Nosotros hacíamos películas para las clases, nosotros, o sea, cada vez que había un proyecto, siempre nosotros, el proyecto, en vez de escribir un ensayo o hacer como una cartulina, ahora vamos a hacer una película de la asignación. Bien extremo, al extremo. Y toda la vida, man. Sí, en ese caso, pues ya cuando terminábamos high school, ya nosotros habíamos hecho un sinnúmero de proyectos, inclusive música, ya para el final, como para 10º, 11, 12, mi hermano empezó a producir beats y a escribir y a hacer hip hop. Yo me monté encima, tú sabes, y como que aprendí de él y entonces lo hicimos juntos. Ya para 12 fue como que, ok, ¿sabes? Ya nosotros habíamos tenido en el tanque, nosotros teníamos en la maleta un catálogo bien chévere de trabajo, actually. Qué exagerado, mano. Y pues entonces, que tu hermano y tú son bien similares en esto de la creatividad. Y mi hermano y yo somos el yin y el yang. Nosotros compartimos
yo diría que como que nosotros tenemos el mismo nivel de conocimiento Ujú. y lo interpretamos de formas distintas y entonces la interpretación de cada uno es lo que le da el flavor a John con Edman, Ajá. tú sabes. Porque somos gemelos, pero yo pienso que nosotros de verdad cada uno tiene Obvio, sí, una sí. personalidad y una marca y un aura bien distinguido, tú sabes. Pero tu hermano también influencia, como que tiene ese viaje de persona también. Mi hermano, Ajá, ¿o no? sí, mi hermano es Skeptic, mi hermano lo puedes encontrar en todas Que, las mala mía, Corillo, de seguro un cojón de gente lo sigue y estoy aquí bien atrás. Ok, ok. Búscalo, Skeptic Music en todas las plataformas. John, como performer, principalmente se conoce como un intérprete, compositor y productor de música. Más bien, ¿verdad? Lo que es el hip hop, rap Qué en duro. español. Y de hecho, pues ahora hace unos meses sacó una producción discográfica que se titula Boca de Lobo, que de hecho fue seleccionada por Noisy en español como uno de los 25 mejores álbumes de hip hop en Latinoamérica del 2018. Ya lo que exagerado, cabrón. Sí, estoy viendo en Instagram ahora. Y sí, Boca de Lobo es lo que está corriendo con Skepta, pero además de eso John ha sido bien prolífico con su música. Yo no he conocido un músico más prolífico que John, tú sabes, de los panas que uno tiene y de la gente con quien uno colabora en la comunidad. Obviamente, pues Prince es más prolífico y Mozart, pero Ujú. del corillo, pues John si tú lo buscas, de hecho él tiene dos cuentas tiene dos cuentas en Spotify y en estos sitios. Tiene una de beats nada más y tiene una de rap. So, Y entonces, esas son las que son. cuando salieron de High, tu hermano y tú, y ya tenían como que como quien dice, este portfolio de trabajos ya hechos, como que qué fue lo primero que hicieron cuando entraron a la universidad. Duro. Pues yo te voy a contar esta historia que casualmente la estuve contando ayer mismo. Qué duro. Cuando nosotros terminamos high school, ya nosotros al final de high school, luego de hacer los pep rallies, luego de hacer las parodias, los videitos para los proyectos, Ajá. ya John, como te había mencionado, él había empezado a producir beats. Que de hecho, él empezó a producir beats en su celular Sony Ericsson. Y eso eran beats de un monotono. Era como que solamente un tono a la vez. Y él hacía ringtones de las canciones más populares, de como In the Club, cosas de Alicia Keys, Ujú. canciones de reggaetón, de Teo Calderón. So, John había empezado a producir. Y cuando terminamos 12, en grado 12, ya John y yo habíamos trabajado en un proyecto que era un disco, que se llamaba The Mixtape. Nosotros nos llamábamos para ese entonces Chito y Royal. Ujú. Yo era Chito, él era Royal. Y era rap, tú sabes. Para ese entonces, Calle 13 justo había salido, y yo no sé si tú te acuerdas, pero Calle 13 en verdad revolucionó la industria. Sí, sí, como Y que entonces el primer rapero india, exagerado. y todo el mundo quería hablar ¿sabes? Con la jerga puertorriqueña y hablar del, tú sabes, ser bien boricua. Ajá, Calle 13 como que abrió las puertas para que la gente se expresara como se expresa, así, bien natural. Nosotros en verdad en el proyecto lo digo porque nos inspiró mucho y quisimos hacer como que música que no sea reggaetón, pero que sea como rap, hip hop. Hicimos un mixtape de música urbana, hip hop en español, de 21 canciones. Ujú. Y estábamos corriendo con ese proyectito. Ok. Da la casualidad que al graduarnos, a nosotros nos invitaron a un prom de una escuela random. Y en el after party de ese prom estábamos mi hermano y yo y cantó Yomo. Entonces Yomo llamó a la tarima a uno de los muchachos de la clase graduanda, que de hecho era amigo de nosotros, porque él también le metía la música y él empezó a cantar. Y al final de su canción yo estaba bien loco, estaba bien borracho. O sea, está todo high school. Claro, Eh, claro. Yo me trepo en la tarima y le quito el micrófono de la mano. Y, o sea, él no dijo nada, el vaciló, como que... No, él como que se quedó en shock, pero yo empecé a rapear. Yo no perdí tiempo, yo empecé a rapear ahí en tarima. ¿Qué sucede? Que obviamente los bouncers de John me botaron de la tarima. Claro, obvio. Pero cuando el muchacho, cuando él terminó, pues yo me dijo, espérate, ¿quién es ese otro chamaquito que cantó? Ven, tráigalo aquí, para que cante. ¿Y tu hermano dónde estaba en todo esto? Él estaba ahí mirando entre los espectadores, yo me trepo en tarima, y yo digo, lo primero que digo es como que, espérate, yo tengo un hermano, o sea, nosotros somos un dúo, tengo que dar a mi hermano, y los dos nos trepamos. Ok. Y como para ese entonces ya nosotros teníamos canciones con coros y versos y la cosa, lo que hicieron fue nos pusieron un dembow y nosotros tiramos una canción ahí. Y obviamente nos bajamos de la tarima en una nube Sí, y ya. se
este señor bien grande, intimidante, parecía, tú sabes, un mafioso. Y nos da una tarjeta y nos dice, me llaman. Resulta que era el manejador de Yomo, que para ese entonces estaba manejando a Héctor el Father. Tú Sí, sabes. ajá. Y ahí Lo que fue, era serio. pero entonces, o sea, ¿y qué pasó con ese? ¿Ustedes persiguieron, sacaron algún disco, pasó algo? Sí, nosotros después de eso, o sea, estamos hablando que esto pasó early junio de 2006. Ajá. Y diablo, I'm dating myself, pero whatever. Ajá, claro. Eso pasó para ese entonces. So, nosotros estábamos graduándonos de high school, entrando a college. Y ya nosotros obviamente habíamos sido aceptados en universidad, bachillerato en los Estados Unidos. Ajá. Pero surge esa oportunidad con este señor, que era algo bastante legit. Nosotros le trabajamos otro demo. Nosotros le trabajamos un demo de 11 canciones que Ok. se llamaba Porque para ese entonces él quería que nosotros seamos su mini Calle 13 de su label. Ajá. Pero un Calle 13 como más pop, más mainstream, porque era el Entiendo. viaje de gemelos así, como que, ¿entiendes? Como que... Claro. So, él quería que nosotros, pero... We turned it down al final del día. We turned it down porque en nuestra opinión, pues, estudiar, ¿sabes? Graduarnos y estudiar un bachillerato era más importante que como que take a gamble con como que un proyecto de música que Que tú no, quizás ajá, no lo exacto. toman en serio, quizás nos engavetan, como que... No, o y sea, nunca han tenido esas conversaciones, me imagino que sí. Tú y tu hermano como que, cabrón, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos seguido con ese tipo? Algo así, Héctor el Father se escocotó como 6 meses después, se convirtió a la religión. Sí. A nosotros no hubiesen engavetado y los derechos de esas canciones hubiesen sido de ellos y hubiésemos estado como que cagándonos, ¿sabes? Churreteados porque, ¿sabes? No, Ajá. yo creo, también fue, en ese caso no es como si, ¿sabes? Tú sabes, fue una compañía que luego, pues, no, Claro, sí. Pues hicieron, entonces, no crearon proyectos. ajá, como Pero que... ese no es el final de la historia. Lo que sucedió fue que, ¿sabes? Nosotros llegamos a unirnos y nosotros, pues, en vez de nosotros firmar, lo que nosotros hicimos fue que creamos una compañía, un Ok. holding company, en donde estarían todos nuestros derechos y todos los derechos de los trabajos que mi hermano y yo hiciéramos. Claro. So, no fue que se quedó en el aire la cosa, sino que fue, ok, en vez de nosotros firmar un contrato con este tipo que no sabemos lo que va a pasar, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir creando, y ya tenemos una corporación que es la que administra todos los trabajos que nosotros tenemos. Y nosotros, pues, en college, pues, eso me imagino que todavía está activo. no, eso se cambió. Esa compañía, pues, ¿cómo te explico? Sí, que como que ya lo que Bueno, hicieron... Nació otra, nació otra exacto, de eso. exactamente. ¿A dónde te fuiste a estudiar? Yo estudié en Villanova, en Filadelfia. En Filadelfia. Y entonces, me dijiste que viviste en Atlanta, ¿cuánto viviste acá? Que yo estoy No, yo aquí. no viví, en verdad. Yo creo que yo estuve como 6 meses en Atlanta después de nacer. Ok, eso que tú eres atlantiense boricua. Exacto. Qué duro, mano. Entonces, pues, cuando vi lo de Starving Artist me interesó mucho. Y en verdad escuché ese podcast, ese episodio que Ángel te hizo. Pero eso fue hace como un año, en verdad, sinceramente no me acuerdo mucho. Pero sé que tenías un concepto de negocio, no sé si todavía lo tienes, corrígeme si estoy mal, de una mensualidad en el website, se suscribían y tú le dabas consultoría o le daban Starving Artist le daba consultoría a la gente que estaba suscrita a ese servicio. Yeah. Que, Sí, está en lo correcto. Starving Artist es mi compañía de consulta de negocios. Yo le damos consulta de negocios a artistas y creativos. ok. ¿De dónde Y- sale esta necesidad? ¿Sabes? Como que Pues- de ti personalmente, como que puñeta, ok, necesito hacer esto. Fíjate, pues casualmente como que volviendo a la historia de cuando íbamos a firmar y el contrato y la cosa, como que la mentalidad que teníamos en ese entonces es la misma que tengo ahora, tú sabes. Ujú. La meta siempre ha sido como uno, como artista y persona creativa, puede administrar su propio negocio y tener el conocimiento y tener las herramientas para, uno, poder ser el dueño de su destino. Tú tener tu propio compañía que administra tus derechos, tú estar encargado de tu manejo, Ujú. poder conocer de qué se trata el negocio, de ser creativo y cómo yo voy a make a living de esto. Claro.
¿Y cómo lo voy a hacer inteligentemente? Y por eso es que se llama Starving Artists, el nombre, la marca, porque queremos convertir un negativo en un positivo. Porque a los artistas que son por su cuenta, que no están signed to a major label, que no tienen un agente, que están independientes, que están autogestionando, pues le dicen, pues tú eres un muerto de hambre, tú eres un starving artist. ¿Por qué? Porque está esta noción de que los artistas no saben de negocio y de que los artistas pues están apasionados por su arte y darían todo por eso y entonces pues se pasan toda la vida muertos de hambre. Claro. So, lo que nosotros hacemos con Starving Artists es convertir un negativo en un positivo y entonces eso es que estamos starving de conocimiento, starving de éxito, starving de echar para adelante. Sí, como que de ambición. Exacto. So, yo lo que quiero, nosotros ayudamos a los artistas y creativos a manejarse ellos mismos. Y en realidad cuando digo artistas y creativos es en un sentido bien amplio porque, pues, ¿sabes? Igual la consultoría de negocios para las industrias creativas le puede nutrir tanto a un artista gráfico como a un músico, como a una persona que está desarrollando un startup tecnológico, ¿sabes? Una gran gama de industrias y negocios que les hace falta el mismo tipo de consulta en cuanto a derechos de autor, derechos de marca, patentes, secretos comerciales. Hay una gran gama de industrias que tienen más o menos tienen necesidades similares en cuanto a la orientación y el conocimiento que ellos necesitan de la parte de negocio. Porque el denominador común es que estas industrias emplean algún elemento de creatividad para crear algún producto o servicio que se va a llevar al mercado. Claro. Y para poder hacer eso, sea una obra teatral, sea un álbum, sea un podcast, sea una galería de arte, comparten conocimiento que necesitan en cuanto a estructuras de negocio, en cuanto a lo que son responsabilidades regulatorias y administrativas de permisos y otros asuntos que hacen falta para establecer el negocio, para estar al día con el cumplimiento de los requerimientos que piden los gobiernos y las municipalidades. Al igual como cosas como lo que son todo el umbrella de propiedad intelectual, que son derechos de autor, marca, y patentes para distintos inventos. Y ahora que, pues, esto que sigue evolucionando, no que te interrumpa. ¿Cómo, sabes? Me imagino que ahora con esto de los influencers y de todas estas cuestiones de propiedad intelectual, ¿cuán sensible es y cuán fina es la línea de plagio? ¿Cómo tú puedes identificar eso? Bueno, en realidad, la línea no es tan fina porque la ley dice una cosa y tú tienes que seguir la ley. El problema es que las tecnologías hacen más fácil la difusión y la distribución y la manipulación de distintos elementos de contenido, por lo cual, como tú le dices, el plagio se difunde con mayor facilidad. El asunto es que, número uno, debemos considerar ese problema, no necesariamente con la palabra plagio, porque plagio es... Claro, yo no soy un carajo, corrígeme totalmente. Tranquilo. Pero esto es un misconception muy común. Okay. El plagio es tú coger el trabajo de otra persona y decir que es tuyo. Okay. La gran minoría de las violaciones de propiedad intelectual no consisten en plagio, porque la gente por lo general no dice que el trabajo de otro es de ellos. Sencillamente no dan crédito, no piden permiso. No es que toman autoría de la obra, que eso en esencia es el plagio. O, por ejemplo, tú ves una foto que te gusta. Por ejemplo, yo ayer vi una foto que me gusta de un blog y la compartí en mi Twitter. Okay. Pero tagué a la fuente. So, no es plagio porque no estoy diciendo que es mío. Si yo no lo hubiese identificado y hubiese puesto mi handle, mira, mi país es Vino Edward, pues eso sería. Anyway, pues el asunto es que pues se hace demasiado fácil y es muy... prevalece mucho las violaciones de propiedad intelectual en la era del internet y la era digital y social. Eso sí eso es cierto. Claro, porque vi este documental hace poco, el de American Meme, no sé si lo viste. Lo vi los otros días. Está exagerado. Y que pues, obviamente el chamaco que The Fat You es que se llama. Que, loco, que eso es lo que está básicamente haciendo Molusco y muchas páginas de memes que lo que hacen es que no dan el crédito y entonces ese fue el papelón que tuvo Molusco en Puerto Rico.
con un montón Ajá. de creativos que lo que le tumbaba las creaciones y no les daba crédito. Exacto. Ok. Sí, o sea, yo es interesante porque ahora la línea divisoria entre lo que es un campo artístico pues está difusa porque pues en ese caso Molusco es comediante, pero lo que él estaba haciendo es un tipo de como que curaduría cultural en donde él comparte con sus seguidores algo que vio que es gracioso y ayuda a difundir el chiste, pero cuando si tú eres una figura tan establecida, no das el crédito, pues se tiende a pensar que tú implícitamente estás tomando autoría y gente que no es tan adepta, ¿sabes? Que no tiene en mente estos pormenores de propiedad intelectual, pues sí, llegan a la conclusión, pues como Molusco es un comediante, pues él lo hizo, porque él es gracioso. Y ahí es donde está el problema, sí. Pero ahora yo no le veo el issue a que existan estas distintas plataformas, incluyendo a los propios comediantes, de que sean curadores culturales y que compartan con la gente, porque así es que se crean los memes, así es que se van creando las tendencias. Esta gente como The Fat Jew, esta gente como Molusco, tienen los altoparlantes más altos porque tienen la mayor audiencia. So, ellos dicen algo y mucha gente lo va a escuchar. Claro, con eso viene una responsabilidad. Y yo creo que en la medida de que estas personas pues tengan conocimiento de cómo hacerlo correctamente, pues se beneficiaría. Por lo cual, pues entonces diría que se suscriban a Starving Artists para que todo el mundo esté al día. Bugutux. El blog hay que hacerlo. Sí, pero exacto. ¿Y qué exactamente, o sea, ahora mismo qué estás haciendo que además de Starving Artists y pues como que Edman, que todo esto, porque también Edman es su propia marca? Exactamente. Edman es aparte de Starving Artists. Claro, lo sé, y por eso te pregunto como que cómo lo estás planificando, estás fundiendo como que porque a través de Edman, pues, obviamente consigues unos gran seguidores y pues a través de ahí pues puedes conseguir clientes y pues toda esta cuestión, como que, ¿qué más hay detrás de todo esto? Pues básicamente ese es el ecosistema que en el cual estoy operando la consulta de negocios de los artistas. Ok. Yo aparte, ¿verdad? Soy abogado y pues tengo mis clientes a quienes les doy servicio. Qué duro. Que eso es aparte de Starving Artist. Que pues eso también es una gran parte de mi vida, mi profesión. Y de ahí sale Starving Artist, ¿no? Por eso es que yo tengo el conocimiento de la ley y de estos distintos asuntos, que pues ayuda a que la consulta sea más robusta, ¿no? Pero son dos cosas aparte, mi práctica legal y Starving Artist. Y entonces Edman es el proyecto de artista que se está desarrollando. En la medida de que se pueda, pues sí, yo quisiera que Edman y Starving Artist compartan, pero yo creo mucho, tú sabes, en la soberanía de las marcas. Yo no quiero mezclar eso porque Edman tiene su público, su mensaje, su mundo. Yo no sé si tú has visto la película Nightmare Before Christmas. No, pero obviamente sé lo que es. Ok, pues Nightmare Before Christmas, uno de los conceptos es como que hay estos distintos mundos, como que hay estas puertas. Y detrás de cada puerta hay un mundo. Este es el mundo de Easter, este es el mundo de Navidad y este es el mundo de Halloween. So, como que cuando tú entras al mundo de Edman, tú abres una puerta y tú estás acá. Y el mundo de Starving Artists es otra cosa. Pero sí, tengo toda la intención de que en la medida de que puedan compartir, que las dos marcas compartan. Cabrón, pero y qué loco, o sea, eres abogado. No, o sea, no me esperaba para nada. Obviamente, cuando me estaba hablando contigo, fue como que, espérate, wow, ok. ¿Sabes? Obviamente sabes de lo que estás hablando, ¿entiendes? Pero, y cómo, yo tengo varias amistades que son empresarios y son artistas. Pues sabes que cuando ponen la brea, de alguna manera la naturaleza encuentra el camino de sobresalirse de la brea. ¿Tú crees que así es algo más o menos de que como que tú eres abogado, una profesión bien seria y obviamente del nombre que tiene y pues obviamente de lo que es? Edman y Starving Artists es algo así también como que te sale así por la grieta. Bueno, absolutamente. No te puedo negar que ahora no tanto, pero por mucho tiempo existió esa lucha de quién uno era formalmente y lo que
lo que uno estaba haciendo como profesional y cómo uno hacía que eso se integre a quien uno es como persona, que en realidad pues de ahí es donde sale lo artístico. Pero de nuevo, todo esto vuelve a ese fateful encuentro con Yomo y el manejador, a la filosofía de que siempre la meta fue adquirir el conocimiento para uno mismo poder llevarse apropiadamente. So, desde que yo entré en college, desde que nosotros nos graduamos de high school y se nos dio esa oportunidad, mi meta fue, yo necesito, más allá de ser un buen artista, necesito ser un buen comerciante. Y para eso yo siempre supe que iba a tener que adquirir ciertos conocimientos antes de poder ser 100% exitoso como artista. Mi agenda fue exactamente esa. En bachillerato yo estudié Administración de Empresas de Villanova. Okay. Casualmente luego se convirtió en la escuela de business número 1 de bachillerato en la nación. Qué brutal. No sé si verdad ahora lo sea, pero... Y entonces luego de eso estudiar Derecho, porque pues está el concern, ¿verdad? Que uno no quiere que lo cojan de lo que no es. Entonces, fue como que un long game. I was playing the long game en cuanto a establecer esos pilares administrativos y comerciales para que lo que surja creativamente pues tenga durabilidad y sea algo que no, más allá de valer la pena, pues que se sostenga. Y por eso digo que uno tiene ese conflicto, porque since I was playing the long game, pues en el camino uno se cuestionaba, uno decía como que espérate, tanto tiempo estudiando negocios y derecho que nos hemos olvidado de creativo, vamos a volver a ser creativos. Y sí, tú sabes, cuando me gradué, cuando empecé a practicar, cuando establecí Starving Artist, gran parte de mi día se iba en lo comercial, administrativo y legal y no en lo creativo. Pero uno siempre mantenía las avenidas. Dentro de todo, pues, yo trabajé en muchísimos proyectos. Nosotros hicimos, más allá de, ¿sabes? Nosotros seguimos haciendo música en bachillerato y derecho. Nosotros hicimos un sinnúmero de proyectos. Simposio se llamó uno, Lo que le pasó a Gertrudis se llamó otro, el Simpo, la Galería Flight Cult, proyectos con distintos artistas, 187. ¿Sabes? Mantuve esa creatividad viva, sacando distintas avenidas, aprendiendo de distintos campos y eventualmente como que, tú sabes, fue accidental. Tú sabes que de repente salen las redes sociales, sale Snapchat, uno como que empieza a utilizar, como uno es creativo, yo me considero creativo de distintas cosas, o sea, yo hago videos, yo hago fotos, yo hago diseño gráfico, yo escribo, yo canto, hago música, eso es como que lo que sea que me inspire, pues lo voy a usar. Empecé a coger el Snapchat y empezamos a actuar y a hacer chistes, una cosa lleva a la otra, evoluciona y pues ahora pues ha tenido más acogida. Pero, ¿Cuánto lleva el proyecto de Man? Desde Snapchat, desde que abrió Snapchat. Desde que abrió Snapchat, sí. Y te pregunto, hablaste del long game. Yeah. ¿Qué reto tú encontraste en el camino? Como que de los más que te acuerdas. Para mí la lucha más grande fue luchar conmigo mismo en cuanto a esas dos personalidades, mano. La personalidad seria, legal, de hombre de negocio, que me tomen en serio, y la de ser la persona más apasionada y arriesgada creativamente para no perder mi esencia. Hubo muchos tiempos, y todavía los hay, en donde uno pensaba que uno estaba perdiendo la esencia. Eso es cierto. En mi caso bien personal, yo nunca me identifiqué con un campo artístico. Yo nunca me sentí que yo era músico, o que yo era fotógrafo, o que yo era director, o que yo era escritor. Como que yo sencillamente me gustaba estar en todos a la vez. Y eso crea un problema porque, ¿sabes? Uno se tiene que identificar ya sea para promocionarse, ya sea para desarrollar como que, tú sabes, su propia comunidad. Y también uno, como persona, quiere tener un sentido de definición, de poder decir, mano, yo soy esto. Como que, más allá de mi conflicto de como que si soy hombre de negocios o si soy un artista, dentro de ser artista es como que ¿qué soy? Pero mi filosofía siempre fue como que trata de embrace el no estar en ningún lado, porque la cúspide, el cenit de ser artista
está en tu poder tener una diversidad de fuentes. Ujú. Y mientras más diversa la fuente, pues más posibilidad tienes de crear algo original, porque estás mezclando sabores que no van y estás creando conflicto y estás, tú sabes, de innovando. Claro. Cogiendo de lugares que se ven como que no van y experimentando, tú sabes. Leer un libro de cocina, pero leer un libro de, qué sé yo, de astronomía y ver cómo tú puedes mezclar la astronomía con la cocina. Así yo me veo y es como que quédate en todos y explora y no te definas porque si no te encajona. Ujú. Y entonces yo creo que el proyecto de Edman ha sido como la manifestación de todos esos elementos porque incorpora lo que es yo con la cámara, Ujú. lo que ¿sabes? Por más tonto que parezca, pues hay elementos de composición y de luz y de color que se establecen en lo que yo hago. Claro. Hay lenguaje, porque yo uso mucho el lenguaje para comunicarme, para hacer los chistes, para hacer las palabras. Sí, cabrón. Y Hay eso veces tiene que yo veo, ¿cómo carajo este tipo, sabes, hizo esta oración así? Buenísimo, mano. Ajá. Yo me considero, para mí, una de mis vértebras es el lenguaje. Eso me permite a mí un escape para innovar con el lenguaje. La comedia. Ajá. Que ahí, en Edman, pues estoy viendo la culminación de ese conflicto, porque veo que puede existir un concepto en donde yo estoy incorporando todas esas distintas pasiones de las artes a la vez. Sí, que es como un híbrido de todas estas cosas que tú aprendiste y el ser que tú, y lo que tú eres y quién has sido a través de todas tus experiencias. Entonces, como que también el hecho de eso que dijiste de encontrar el artista de uno, como quien dice, cómo tú has podido a través del tiempo, pues ir formándolo más y más consistente. O ya, como que ya tienes como que ya sé qué hacer, que es automático. Como quien dice la voz, mejor dicho. Ya. ¿Cómo la fuiste formando? ¿Te tardaste? O si no, obviamente con el camino. Pues mira, con el tiempo que tenemos probablemente no le dé justicia a la pregunta, porque es una pregunta bien profunda. Uh-huh. Y es algo que sí, es un tema de conversación que tiene muchos elementos. Claro. En cuanto a cómo uno establecerse como artista y desarrollarse y encontrar su voz, uh-huh, hay varias cosas que uno tiene que hacer. Lo primero es que uno tiene que tomar riesgo y en lo que uno quiera hacer y no sentirse atado a las nociones y prejuicios que tienen las personas sobre lo que debe ser la cosa. No dejarse llevar por lo que la gente dice de mira esto, no hagas lo otro, eso no me gustó. Porque cuando uno está creando algo original, cuando uno está creando algo que vale la pena, cuando uno está buscándose uno mismo, uno tiene que expresarse. Y esa expresión a veces es cruda, a veces no le gusta a la gente, pero es parte del proceso de uno descubrir. Uno tiene que tener cero vergüenza y completo riesgo en hacer las cosas que a ti te llaman. Porque en el camino, pues la gente te va a ir diciendo las cosas y te va a ir dando su feedback, pero ellos están hablando desde su perspectiva, desde sus experiencias. Y la clave de ser un artista es que tú le estás enseñando al mundo lo que está en tu cabeza. En esencia, lo que las otras personas piensen no importa mucho cuando estás creando. Uh-huh. Y eso es un arte que se tiene que desarrollar. Tienes que poder decir, tú sabes qué, yo confío en mí lo suficiente para tomarme este riesgo. Aunque me salga mal, voy a aprender. Y si me sale bien, puede ser algo que eventualmente le podemos doblar esfuerzo. Eso es uno. El segundo es que uno tiene que ser prolífico. Tú tienes que crear consistentemente. Porque uno no crea un masterpiece improvisado ni de la primera, tú sabes. El masterpiece es algo que uno tiene que desarrollar, es como una escultura que uno va tallando en piedra, pues no pasa de accidente. La mejor manera en que nosotros nos convertimos bien duros, igual que con cualquier campo, si tú quieres ser sí, como las 10.000 horas trabajadas. Exactamente. Tienes que put in the work y tienes que crear.
Tienes que crear. Por eso, tú sabes, por eso el que de verdad quiere establecerse como artista tiene que ser bien prolífico. Claro. Tiene que ser bien prolífico. Y entonces, además de crear, déjame ver, ser consistente, tienes que estudiar. Y como te estaba mencionando ahorita, de las cosas que yo encuentro que a mí me definen, es que a mí me gusta siempre estar explorando nuevos campos del conocimiento que de alguna forma van a nutrir mi output artístico. O sea, yo me leo un libro de, qué sé yo, me leo un libro de teoría del color. Yo no sé qué efecto eso va a tener en lo que yo creé, pero yo sé que va a tener un efecto porque ya lo tengo en mi cabeza y lo voy a usar como referencia. So, además de uno crear, uno tiene que estudiar, porque cuando tú estudias, tú te das cuenta de lo que la gente ha hecho. Pones tu arte en un contexto. Número uno, te das cuenta que no eres un genio. Hay bien pocos genios. Bien pocos genios. Te das cuenta que tu arte está parada por encima, como dicen, standing in the shoulders of giants, está parada por encima de un cuerpo de trabajo que han hecho los que vinieron antes de ti. Y te ayuda a saber que los pensamientos que tú tienes, esas inquietudes artísticas que tú quieres confrontar, quizás otros artistas ya las han confrontado. Y no solamente artistas, otras personas. So te das cuenta al estudiar de qué es lo que ha pasado con ese campo, con ese arte. Y entonces vas recogiendo de distintas fuentes, vas haciendo o sea, es un guiso. Estás haciendo un guiso y le estás poniendo las papas, le estás poniendo la cebolla, le estás poniendo el comino. Mientras más estudias, más ingredientes exóticos estás consiguiendo para el guiso. Que eso entonces lo vas a poder traducir a tu arte, porque lo que pasa muchas veces es que hay gente que se llama artista, por ejemplo, un artista musical que hace trap, pero lo único que escucha es trap. Pues el arte es una conversación. Lo que esa persona te va a presentar en términos de conversación va a ser bien limitado porque tiene fuentes y referencias bien limitadas. Mientras una persona que tiene una cantidad inmensa y variada de fuentes probablemente va a proveer una conversación mucho más interesante y nutritiva. Y así es como yo lo veo. De esos tres elementos, no tener miedo y tomar los riesgos, crear mucho trabajo y ser consistente en la creación del trabajo y ser estudioso para poder nutrir el conocimiento. Ya que pues estamos hablando de esto de crear la voz y la creatividad y todo lo que se hace falta, personalmente, ¿has encontrado algunos hábitos o alguna rutina específica para get your juices flowing? Oh, totalmente. Yo siempre tengo una libreta en mi bolsillo, todo el tiempo. Ok, como que de las pequeñitas, los Moleskine pequeñitos. Sí, tengo una libreta todo el tiempo porque uno no es tan inteligente como para acordarse de todas las cosas que uno piensa. So, yo siempre escribo para descubrir lo que pienso. Y escribo lo que sea. Tú sabes, originalmente yo cogí las libretas como una manera de yo escribir poesía y escribir versos y cosas, pero se convirtió en un repositorio de todo. Pensamientos, frases, cosas que uno lee, fechas, asignaturas, ideas, de todo. Eso para mí probablemente es el hábito más grande que yo tengo en cuanto a mantenerme activo para recoger esas ideas cuando vienen. Eso que las pones y ya, como que, ¿sabes? Te viene algo a la mente, ok, aunque sea una frase, una palabra, una oración, un párrafo, lo escupes y ya, y lo escribes. Sí. Antes, no lo hago tanto ahora, pero antes cuando yo llenaba la libreta, usualmente me tomaba como un mes en llenarla. Ahora me tomo un poquito más. Como yo llenaba la libreta, cuando la llenaba, pues me sentaba y la vaciaba. Y yo tenía distintos files en mi computadora, por ejemplo, un file de quotes, tenía un file de como que versos así realengo, y como que dompeaba esa información. Ya no lo hago tanto porque es medio time consuming, en verdad llevo haciéndolo un montón de años, son un montón de libretas. Pero sí, ¿sabes? Si te quieres ir full, pues eso es una recomendación que yo doy. Otra cosa es que yo también, ¿sabes? Esa es una de mis libretas, la que yo tengo de notas, para siempre mientras ando. Pero yo tengo una libretita más grande que es la que yo me siento a hacer mis brainstormings. Okay. Hay veces que tú me ves a mí en el Balkan City y me ves con la libretita, eso es que yo estoy como que escribiendo, haciendo brainstorming. Por ejemplo, anoche cuando llegué de viaje, que estaba en Puerto Rico,
me senté y escribí. Y hice como una reflexión. Eso también es una forma de nutrir la creatividad. Y no son reflexiones nada más, tú sabes. Es cuando estudio, tomo apuntes en esas libretas grandes. O sea, porque eso es la libretita es para coger todos los pensamientos. Ya la libreta grande es para cuando uno tiene ya conceptos establecidos, poder entonces tirarlo ahí. Eso en verdad es la vértebra, yo diría, de mi proceso mental creativo. Pero mi vida está llena de libretas porque yo también pues en Google Docs tengo un montón de listas, tengo un montón de cosas. Sí, yo uso mucho el Keep. A mí me tripea mucho el Keep, Google Keep. Sí. Google Keep le mete. Entonces, esta pregunta un poco profunda. Si volvieras al principio, si tuvieras una máquina del tiempo, al principio, a ese momento que te trepaste en tarima, ¿qué le recomendarías a ese tú? Pues fíjate, yo recomendaría mano, es que yo tengo un caso bien particular, porque yo soy gemelo y cuando uno comparte tan íntimamente con una persona, claro, pues hay ciertas cosas que uno piensa que uno va a hacer juntos. Pero ¿cuál es cierto? Pero hay otros lugares donde uno también tiene que buscar su originalidad. Yo quizás le diría que comience a operar independientemente a la vez que también trabaja en conjunto, tú sabes, que encuentre una voz aparte, porque como nosotros trabajamos tantos proyectos juntos desde pequeños, o sea, yo no sabía que existía la posibilidad de que Edward podía ser su propio artista, ¿sabes? Siempre era como que Edward y John, que está cool, que está bien cool, porque la historia está llena de dúos artísticos buenos. O sea, los creadores de South Park siempre son uno de nuestros grandes inspiraciones, Trey Parker y Matt Stone. Era como que, wow, en verdad, tú sabes, vamos a meterle a esto de ser un buen dúo artístico. Que eso es posible, pero fue después de muchos años de trabajar en conjunto que como que yo decidí como que poner el pie en la piscina y decir, espérate, déjame ser yo mi artista por mi cuenta, déjame no siempre trabajar en el dúo. Yo me hubiese probablemente dicho, tú sabes, no temas a trabajar independiente y buscar lo tuyo y ser tu propio artista. De verdad que sí. Me interesa como que saber qué es lo más loco que te ha pasado que tú no te esperabas con el proyecto de Edman. Todo el proyecto de todo. Porque honestamente yo creo en mí. Ajá. Y cuando yo como hablamos ahorita, llevamos haciendo esto de los videitos desde mucho tiempo. Claro. Y yo desde temprano me fijé que no tenía una audiencia muy grande, pero la audiencia que yo tenía era fiel y estaba bien pompeada. Y yo siempre, obviamente, uno quiere expandir. Claro. Lo que me tomó por sorpresa es que pasó tan de repente. ¿Cuánto fue? ¿Cómo que de repente? Dímelo en tiempo. El 31, bueno, no el 31, yo diría como el 14 de octubre, yo tenía como 354 followers en Twitter. ¿En serio? ¿Y fue un video que hiciste que se fue viral? O sea, eso fue este año. Eso fue este año. Qué exagerado, cabrón. Qué duro. Me alegro, mano. ¿Y qué fue? ¿Muchos videitos como lo del Bumpy así corridito? Yo lo sacaba en Instagram mayormente, pero lo que pasa con la plataforma de Instagram es que es más difícil hacerse viral porque no se puede compartir con tanta facilidad. La gente tenía que ir a mi propio page y como que era difícil compartirlo con gente que no me conocía. Y yo sí había compartido 2 o 3 videitos por Twitter, pero no lo había hecho como que un hábito. Claro. De repente compartí uno y estamos hablando, ¿sabes? Que yo tiraba un video y era tirarlo al vacío. Tú ves mis tweets detrás de esa fecha y quizás como que 0 likes, 0 retweets, 0 nada, porque no había... ¿Qué carajo pasó, loco? ¿Qué carajo pasó? No había engagement. Entonces yo empecé a sacar un video y empezó a coger un poquito de tracción. O sea, si antes tenía 0, pues entonces tenía 12 likes y 6 retweets. Y fue como que, mira, hay gente como que viendo en Twitter. De 12 likes y 6 retweets, pues fue como 25 retweets y 25 likes y 12 retweets. Y ya para ese punto, pues empezó a crecer. Y como te dije, tú sabes, yo
esto pasó de accidente, pero no, esto pasó de casualidad, pero no de accidente. Claro, o sea, llevas un cojón de años como que, o sea, haciéndote hasta que tienes la atención. Y yo sabía que, porque, o sea, estamos hablando de que a este punto, pues ya Starving Artist tiene 2 años, o sea, a ese punto Starving Artist tenía 2 años, ya nosotros habíamos trabajado en múltiples proyectos como administrador, o sea, yo trabajé en ferias de diseño, galerías de arte, yo representé artistas y he ganado casos para artistas. Exagerado. Yo he hecho un sinnúmero de consultas y he tenido ya, tú sabes, I had skin in the game. I had a lot of skin in the game. Claro. Pues yo sabía lo que tenía que hacer. Ya Starving Artist había, o sea, a través del proyecto de Starving Artist, las cosas que yo aprendí de la gente que yo entrevistaba, como de Chente y PJ y Juan Salgado y Sofía Maldonado y Alexis Díaz, como que ya nosotros, esto en realidad tenía que ser el desenlace eventual de todo. So, cuando pasó que yo me di cuenta que estaba viral, ya nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. No íbamos a parar, no íbamos a doblar esfuerzo, tenemos que ser consistentes, tenemos que seguir estableciéndonos porque ya tenemos los ojos, ahora es cuestión de no parar y seguir innovando. Y nosotros estábamos ready, y nosotros tenemos un equipo de trabajo que Cabrón, ¿sabes a que tu historia me acuerda mucho a la historia de los Rivera Destino? Los Rivera Destino llevan un montón de tiempo, ¿sabes? Metiéndole, como quien dice, y en lo de ellos, o sea, ¿sabes? En lo que estaban haciendo, y a la noche a la mañana hicieron el video, y, o sea, obviamente tú tienes tu propia historia a tu manera, pero hicieron el video de Te Boté versión bolero y el resto es historia. Me alegro. Pero man. la cosa es que entonces uno no quiere que sea una cosa nada más, como que de repente yo me di cuenta que había un video que estaba teniendo más tracción y que le gustaba más a la gente, so yo lo que quería era que entonces hayan una gran multitud de videos de los cuales la gente se puede identificar, para que entonces no se convierta en una cosa de como que, tú eres el video del Bumpy. Entiendo, sí. ¿Entiendes? Como Sí, que si yo podía cogerte con el Bumpy, pues entonces te iba a coger con Señor Gallo y iba a intentar qué tú piensas tú sabes, del Resplandor, qué tú piensas del Bigness. Sí, como que, dámoslo todo, dámoslo. Sí, de esos videos pequeños. No quería ser un one trick pony, ¿entiendes? Y maybe hay gente que todavía piensa que lo soy, pero es un proceso de educar. Claro. Y también lo que se fue los otros días, vamos. ¿Sabes? Y si ya lo hiciste ¿sabes? Vamos, yo lo he hecho varias veces, el resto es como quien dice, seguirlo. Y lo que hagas, pues se va marcando a través del tiempo. Pues fíjate, eso es una de las cosas que estoy buscando aquí el cargador. Tranquilo. Pues eso es uno de los retos. Como te dije, tú sabes, nosotros somos personas, cuando hablo de nosotros, yo digo la gente con quien yo trabajo y el equipo de trabajo que tenemos. Claro, sí, te iba a preguntar. Pues So que tenemos detrás de todos estos videos hay como un brainstorm session de tu gente. ¿O es mayormente sí. tú y como que, mira, voy a tirar esto, ¿qué piensan? No, yo creo mi contenido. Ok. A veces tengo discusiones, mira, estoy pensando en hacer esto. Pero en cuanto a lo que es estrictamente el contenido, yo no lo paso por el filtro de nadie antes de publicarlo. Lo que sí se discute, pues, es el tráfico que está sucediendo, cuáles videos están teniendo acogida, qué se está diciendo, qué cosas podemos hacer, ¿sabes? Qué cosas nuevas podemos tratar, ese tipo de cosas, más estrategias de mercadeo que creación artística como tal. Cabrón, yo nunca lo he entendido, yo nunca le he cogido el truco a Twitter y últimamente he entrevistado a un par de personas y han tenido un poco de tracción, como tú dije, 6, 3, 4 retweets, pero le he tenido más el truco a Instagram. ¿Sabes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tú como que dime qué estrategia usarlo, qué te ha funcionado a ti, que a lo mejor pueda funcionar más a mí, a los que están escuchando?
Pues en realidad Instagram y Twitter son bien distintos. Y tienen audiencia. Yo, mi experiencia y con mi testimonio en particular, la audiencia que está más engaged conmigo, pues es de una demográfica en específica. Gente joven, estudiantes de high school, de bachillerato, mayormente de Puerto Rico. Y eso es importante saberlo porque no todo el mundo está en Twitter, especialmente en la isla de Puerto Rico, no todo el mundo está en Twitter. So, lo que quiero decir con eso es que no todos los tipos de contenido van a tener el mismo engagement en esa plataforma, porque esa plataforma es dominada por una demográfica en particular que tiene unos intereses particulares. Claro. So, si de repente uno intenta hacerlo en Twitter y ve que quizás no tiene tanta atracción como otras personas, o sea, que eso no sea un discouragement, tú sabes, ¿sabes? Es la naturaleza de la plataforma. Lo que pasa con Twitter es que Twitter es mucho más, se presta mucho más para que haya más contenido. En Twitter yo siento que yo tengo un límite de la cantidad de posts que yo puedo hacer al día. Ahora maybe un poco más, pues como los posts pues tienen engagement, pues a mí me gusta dejarlos correr, tú sabes, que la gente se sienta que no están abacoradas con cosas que les estoy tirando. Pero en realidad no hay límite a la cantidad de contenido que tú puedes sacar, es más raw, tú sabes, la gente se comporta un poco más vulgar en Twitter que en Instagram, porque Instagram es glossy, es como que lindo, son las fotos, o sea, en Instagram la gente quiere estar más linda. En Twitter la gente no tiene filtro. Sobre eso también. Pero yo se lo recomiendo a cualquiera porque al final en Twitter tienes más posibilidad de que la gente lo comparta y de que nuevas audiencias lo vean, porque no es tan íntimo la plataforma. Sí, como tú dijiste, el hecho de que se puede compartir bien fácil, que eso también. Sí. Y que no hay límite de video, bueno, los caracteres, pero en verdad eso no importa tanto. Bueno, sí, no sé cómo funciona. Sí, Twitter tiene límites. 5 minutos, ¿verdad? Algo así. No, es 2 minutos con 20 segundos. Ah, va, cool. Ok, no sabía. Sí. Imagínate lo mucho que la uso. Mano, ¿cuánto llevamos? Como 1 hora, ¿verdad? No sé. Se ha cortado un par de veces y pues no he tenido el tiempo. Pichea. Pues vamos a acabar esto. Antes que... Yo siempre hago 3 preguntas random al final. ¿Duro? Y antes que te las haga, te quiero hacer una como que tú esperas ver de aquí al futuro. Es más, no, te voy a hacer esto más profunda y ya que estamos en esta línea y me tripea como... Me tripea esta conversación. Si estuvieras en tu deathbed y ¿cómo quisieras recordar todo esto? Mano, al final del día, el propósito que yo tengo es buscar una manera de hacer un mundo mejor y a través de lo que yo estoy haciendo contribuir a una causa que ayude a poner a este planeta en donde tiene que estar. Yo me considero una persona que piensa de manera civilizacional. O sea, sí, yo soy una persona que nació en el año X, estamos en el 2018, hay unas cosas, pero quiero poder pensar en cómo lo que hacemos hoy es algo que va a tener un efecto de aquí a 100, 200, 300 años, quizás más, y cómo podemos dejar este planeta en mejor estado de que lo vimos y de que lo recibimos. So, ahora mismo, honestamente, todo esto de Edman y de Starving Artist y la cosa, todo es una excusa, porque todavía no hemos llegado al propósito real, que es, a través de lo que nosotros estamos haciendo, contribuir. Yo tengo ciertas pasiones que pues no las voy a revelar todavía porque quiero que llegue el momento para poder compartir y tener un proyecto establecido en donde podamos crear, dar esa contribución. Pero sí, porque si todo esto se queda en que pues vamos a decir best case scenario, que uno siga creciendo y ¿sabes? Que el proyecto coja vuelo, pues al final del día es vanidad, es entretenimiento. Ya no es... Ahora
hay que introducir la esencia y hay que buscar hacer conciencia, porque las personas que están en el ojo público tienen un spotlight, y entonces tienen la oportunidad de dirigir esa atención hacia los temas que realmente importan. Y si no lo hacen, y si mantienen el spotlight en ellos, pues no le están haciendo servicio a la humanidad. Entonces yo quiero que con ese spotlight, si es que o sea, puedo obtener lo va a tener. O sea, si pues sigue como entonces va. poder ser, en vez de tener que la luz brille hacia mí, yo tener un espejo y que rebotar esa luz hacia un asunto y decir, mira, aquí hay un problema, aquí se está trabajando con esto, tenemos que bregar. Y en mi caso en particular, yo me siento aún más responsable porque, pues, he tenido la dicha de tener una familia que me ha brindado educación, y tengo la dicha de ser consciente de asuntos serios y de poder hablar de ellos y afrontarlos de una manera madura y responsable. Y entonces tengo que aprovechar ese regalo que se me ha dado. Eso me lo dijo mi deathbed, en realidad. Que espero haber logrado por lo menos ese cambio, o empezar ese cambio, que no fue en vano todas estas cosas de arte y de risa y comedia que hicimos. Durísimo. Entonces, las 3 preguntas que usualmente le hago a la gente. La primera es, ¿qué serie o película le ha sacado una gran enseñanza? Sí, bueno, es que aquí nos fuimos. Le he sacado una gran enseñanza. Bueno, mi serie favorita es Game of Thrones, tengo que ponerlo ahí. 2019 ya mismo. Sí, exacto. Eso es mi serie favorita. Es que quiero saber qué te han contestado antes. Como que no sé cómo todo. ¿Sabes? Desde Lion King hasta The Walking Dead, ¿sabes? Todo lo que tú te imaginas, toda la serie más, la película o la serie más random del mundo, esa. Pues, mano, en verdad no sé, porque es que yo veo un montón. Yo no veo. Pero de Game of Thrones está bien, como ¿qué es lo primero de Game of Thrones que tú le sacaste, como que qué coño? Wow. By the way, Game of Thrones no es la primera vez que lo dicen. Creo que una jeva con hambre también dijo algo así. Tanto Game of Thrones como House of Cards me hicieron a mí ver que, mano, las conversaciones son como peleas de espadas. Y siempre, como yo pues soy profesional del campo legal, siempre estoy buscando maneras de ponerme más astuto en lo que es la negociación y el leveraging de mis recursos. Y entonces en Game of Thrones y en House of Cards yo veía cómo se ponía en práctica. Yo le he leído y he estudiado, obviamente lo he ejercido también, pero en cuanto a estudiarlo, pues lo que hacía era leer libros sobre la teoría de la negociación y los distintos asuntos. Pero cuando yo vi esa serie, yo vi cristalizado cómo es que la negociación puede fluir en la vida real. Y, mano, Game of Thrones, todos los episodios, todas las escenas. House of Cards, maybe los primeros 2 seasons. Pero cada escena era una batalla de wits y una negociación, aunque, ¿sabes? Tú no lo vieras. Porque la negociación no es solamente de negocio, es en cuanto a postura personal y cómo uno se establece en dinámicas de poder. Y yo creo que esas 2 series a mí me abrieron los ojos mucho a lo que son las dinámicas de poder y cómo uno tiene que de verdad aprovecharlo. Claro. Te va a tripear entonces mucho Billions. No sé si la viste. Ok, no la he visto. Sí, te va a tripear mucho. Más o menos lo mismo, pero de hedge funds. Sí, es de Showtime. La segunda pregunta, ¿qué libro le regalarías a tu hijo o hija? Ok, How to Win Friends and Influence People, de Dale Carnegie. Durísimo, me acabo de bajar en Audible. Yo diría que ese es el libro que yo más aplico en mi diario vivir. Ok. El libro que yo me encuentro más
en mi diario vivir ese es el libro que en mi diario vivir yo encuentro utilizando más. Entonces la última pregunta, ya que hablaste de que pues hay una gran segmentación o un gran chunk de la gente que te sigue por lo menos en Twitter son de high school. Pues No, yo diría high school, college. High school, college. Pues vamos a poner de high school por la pregunta que te voy a hacer. Un chamaco o una muchacha o lo que sea te está preguntando en cuarto año. Vamos a imaginarnos que está en tu círculo de amistades o en tu círculo de familiares, ya sea primo, hijo o lo que sea. Y te dice, mano, Edman quiere hacer exactamente lo que tú haces cuando sea grande. ¿Qué tú le recomendarías? No lo hagas. Ok. No lo hagas porque el punto no es ser otro yo, el punto es ser el nuevo tú. Cógeme como ejemplo, pero no trates de seguir el camino exacto que yo caminé, porque así no vas a descubrir el camino que tú puedes caminar. Duro. Como que utiliza a mí como inspiración y aprende de las cosas que, ¿sabes? Si quieres estudiarme, estúdiame, pregúntame, pide mi retroalimento, pero no te pases la vida diciendo qué Edman haría en esta situación, porque hay también un montón de otras personas que han tomado distintas rutas y caminos artísticos, y yo creo que el fun está en tú estudiar a todo el mundo y tú coges lo mejor de cada uno. So, en ese sentido, no me sigas a mí palabra por palabra, sino que sígueme a mí en contexto con el resto de tus otras fuentes artísticas, ¿sabes? Estudiate Michael Jackson, estudiate Salvador Dalí, estudiate Quentin Tarantino, estudiate Pablo Neruda, vamos a ver qué más, tú sabes, Gustavo Cerati, Sosa, estudia todo el mundo, porque así vas a vas a tener tu maletincito de inspiración. Mano, ha sido un placer, definitivamente. Esta es tu primera entrevista de Twitter. Eso es correcto. Qué duro, mano, rompiendo barreras. Yes, eso es correcto. Mano, me ha sido un placer. Y vamos a tirar redes sociales, ¿dónde conseguimos? Pues mira, yo estoy Silvino Edward en todas las plataformas. SILVINOEDWARD. Silvino Edward en Twitter, Instagram y Facebook. Y también me pueden conseguir, pueden buscarnos Starving Artist, www.starvartist.com. Eso es SARV Artists en plural, y así estamos en todas las plataformas, Facebook, Instagram y Twitter, Artists. So, esos son las dos maneras de conseguirme. Si no, pues podemos chequear las notas del podcast, ahí pueden checar todos estos links. Pues a mí me pueden conseguir con juandelcampo.com, lo redirige directamente a mi Instagram, o si no en links.juandelcampo.com, ahí todas mis redes sociales, todos los pisadores del podcast. Y mano, gracias por escuchar. Acuérdense, nos entretuvimos por una hora, seguro que aprendieron, yo sé que aprendieron en esta entrevista. Así que screenshot, pónganlo en Instagram Story, busquen GIF podcast o café, y va a salir mi carita con la gafita y ese café, más de 1 millón de views, rompiendo traperos aquí. Gracias gente, gracias, hasta la próxima. Duro.